Muy buenas tardes para todas y todos. Iniciamos esta nueva sesión de la Cátedra Libre, un espacio creado por el Departamento de Antropología y Sociología con ocasión del paro nacional en curso desde el pasado 28 de abril, con la pretensión de constituirse como un espacio de diálogo entre los participantes de la manifestación y diferentes profesionales de las ciencias sociales y de otras áreas del saber, con la pretensión de lograr aportar elementos de juicio para comprender lo que está sucediendo y posibilitar un mejor, digamos, una cualificación de la participación política de la ciudadanía colombiana. Antes de empezar con nuestro tema y presentar a los invitados de hoy, quiero hacer de este ritual que hemos ido convirtiendo al inicio de estas sesiones una presentación en homenaje a las víctimas de esta violencia de este gobierno que a los reclamos de unas mejores condiciones de vida ha respondido con las balas, ha respondido con los gases, ha respondido con la agresión a los manifestantes, con la violación de las mujeres que protestan, con las detenciones arbitrarias. Entonces, en homenaje a todos ellos, a todas estas víctimas, quiero compartir con ustedes esta interpretación que hizo Adriana Lucía a las víctimas y que ella llamó Que no hay una vida que no nos duela. Entonces, escuchémosla a ella primero y luego retomamos nuestro tema. No hay una vida que no nos duela, cada lamento lleva una pena, y aunque la suerte las abandone, no hay una madre que no la llore. ¿Para qué sirven los argumentos cuando hay dolor y no puedo verlo? La indiferencia es una condena. Que me duele cuando a ti te está doliendo, aunque no viva lo que estás viviendo, que pueda reflejarme en tus heridas, estar contigo en la primera línea. Mi canto grita libertad, las voces no se callarán, resistirán. En las montañas y en los ríos que han caminado en el río, se cantarán, se escucharán. Un canto nuevo que ha nacido. ¿Para qué sirven los argumentos cuando hay dolor y no quiero verlo? No puedo verlo. Que me duele cuando a ti te está doliendo, aunque no vivas lo que estás viviendo, que pueda reflejarme en tus heridas, estar contigo en la primera línea. Mi canto grita libertad, las voces no se callarán, resistirán. En las montañas y en los ríos que han caminado en el río, se cantarán, se escucharán. Se cantará, se escuchará. Un canto nuevo que ha nacido. No hay una vida que no nos duela,
Bueno, este es nuestro homenaje entonces a las víctimas de este tratamiento represivo a la protesta social. El tema de que hoy nos convoca lo he titulado Consumidores, Traficantes, Productores, con la idea de mostrar que en esta gran diversidad que ha constituido el paro nacional hay un tema del que no se ha hablado o del que se habla, digamos, y que se expresa en las consignas, pero que también resulta contradictorio, ¿cierto? Las consignas se hablan, por ejemplo, de Estado narcoparamilitar, también se intenta cuestionar la participación de los jóvenes, ligándolos a asuntos de microtráfico. De pronto aquí los grandes ausentes en esta movilización han sido precisamente los productores, los campesinos productores, han sido un poco los que están más alejados de la protesta. Para trabajar este tema, pues hoy están con nosotros dos sociólogos que han trabajado el tema. Julián Quintero, el primero de ellos, sociólogo y máster en estudios sociales de la ciencia y la tecnología. También él es cofundador de la corporación ATS, Acción Técnica Social. Es investigador técnico y activista en temas de droga con énfasis en reducción de riesgos y daños, en la reforma de la política de drogas, la regulación de los mercados ilegales de la droga, los derechos de las personas consumidoras y la participación. Julián también es autor del libro Échele Cabeza y también recientemente publicó un artículo en el cual plantea, digamos, lo problemático de este tema de las drogas en el paro y cómo, digamos, esa relación ha llevado a unos desenlaces que no podrían ser deseables. Entonces, Julián, muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación de participar en este espacio. Muy buenas tardes, muchas gracias profesor Carlos por la invitación, Manuel, muchas gracias también por la compañía, a las personas que están aquí en este interno y a las personas que nos están viendo por internet también. Muchas gracias por la invitación y bueno, llegó el perrito a saludar también. Entonces, aquí estoy y bueno, no sé, profesor, me echo el rollo de una vez, arrancamos. Presentemos primero a Manuel Ignacio. Listo, claro que sí, profesor. Bueno, la otra persona que nos acompaña hoy es Manuel Ignacio Moreno, egresado de nuestra Escuela de Sociología y también de la Maestría de Culturas y Drogas de la Universidad. También es máster en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de París 12. Es profesor de la Universidad de Caldas en el Departamento de Desarrollo Humano. También director de la revista y de Maestría en Cultura y Droga y coordinadora académica de los eventos del Festival Internacional de Diversidad Biocultural y el Simposio Internacional de Cultura y Droga. También trabaja y coordina el diplomado en prescripción de cannabis medicinal para médicos y médicos veterinarios. Manuel Ignacio pues recoge toda la trayectoria del Grupo de Investigación Cultura y Droga y entonces, por favor, Manuel Ignacio, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Gracias, profesor Carlos Eduardo, por tu generosa presentación para conmigo. Agradecerte también por esta invitación a este espacio que tú vienes liderando pues durante todo este semestre. Y bueno, aquí estamos también saludando a las personas que nos acompañan en este momento aquí en la sala. Veo varios profesores míos del momento, también estudiantes de la maestría y bueno, pues eso me alegra mucho y también un saludo muy especial para todas las personas que nos siguen en las redes sociales en este momento. Entonces, listo, profesor, bien pueda. Listo. Manuel, muchas gracias. Julián, entonces si quieres empecemos con tu presentación, quedamos a tu disposición. Bueno, profesor, nada, no, muchas gracias. Justo llega el perrito cuando estoy en el saludo y me desconcentra, pero formalmente muchas gracias por la invitación y por todas las que están aquí. Veo personas también con quienes he venido hablando. Y bueno, ante todo, como poner por delante el sesgo, y es que pues yo hace mucho tiempo no estoy en la academia,
y me he dedicado mucho más al desarrollo de investigación desde la sociedad civil o también al desarrollo de políticas públicas desde sociedad civil o al interior de la institucionalidad, y entonces pues un poco ese es como el escenario desde donde me paro y desde donde quisiera también recibir pues comentarios de todos ustedes que están inmersos pues en la profundización de todas estas cosas que pasan en la sociedad. Y para mí es muy grato estar con ustedes acá porque siempre que hablo sobre estas cosas pues uno termina siendo muy retribuido. Actualmente pues estoy en Acción Técnica Social, también estoy asesorando a la Alcaldía de Bogotá y otras entidades públicas y privadas, y dejar claro también que nada de lo que yo estoy diciendo acá compromete a ninguno de los que me contrata. Estos son como desarrollos que he venido haciendo. Entonces, lo primero es como contar la anécdota, y es que sí, esto era una idea que venía madurando hace rato y que definitivamente en la protesta, en las últimas manifestaciones se vio, y varios días empezó a organizarse la idea hasta que ya, digamos, como que no dejaba dormir y tocó como medianamente hilarla en una historia, y era básicamente como compartirles entonces esta presentación, que esta presentación resume un poco lo que fue la estructura del artículo que escribí hace unos días, y por el cual Denise, a quien saludo, la hija del profesor Carlos, que es una compañera mía en la universidad que quiero mucho, pues leyó el artículo y creo que me metió en este problema. Entonces, lo primero es cómo plantear de cómo el narcotráfico se tomó y disolvió la protesta social en Colombia. Esto básicamente es como el tema del narcotráfico en sus diferentes presentaciones, desde el consumo hasta el tráfico, hasta la violencia, fue lentamente copando los escenarios de diálogo y quitándole protagonismo a la protesta, hasta que al final fue el tema que terminó nublando o bloqueando lo que fue el desarrollo de la protesta, más un montón de elementos pues naturales de lo que es la protesta. Entonces, lo primero que yo planteaba ahí era que la primera razón por la que el narcotráfico toma ventaja y viene y al final termina arrebatándole el protagonista de la marcha es básicamente el tema de la negación, ¿no? Lo primero es que seguimos viendo el narcotráfico y seguimos viendo las drogas no como un problema estructural de lo que podría plantearse uno de los 4 o 5 problemas grandes de este país. Claramente el tema de la tierra es el primero, podría ser el tema de la pobreza asociado al tema de que Colombia son los países más desiguales, el tema del narcotráfico y el tema de la corrupción. Entonces seguimos pensando, nos negamos que el narcotráfico tiene un nivel del tamaño de este problema y seguimos reduciéndolo a cosas tan sencillas como que es un problema de corrupción de unos policías que se corrompieron, o es un problema de consumo de unos muchachos que están fumando marihuana en una esquina, o seguimos pensando que simplemente es un problema de unos disidentes que están en las montañas y que ellos lo que hacen es proveer cocaína a los gringos que la desean, pero creo que seguimos perdiendo de vista la magnitud y la transversalidad que tiene este problema. Entonces, ese es como lo primero, y es que seguimos minimizando el impacto que tiene el narcotráfico para hacer un gran problema de país, y entonces, claramente, cuando lo minimizamos, pues lo primero que pasa es que los intereses de quienes orientaron el paro, a quienes desde el año 2019, en las movilizaciones del año 2019, un grupo que se llama Acciones para el Cambio, les llevamos un documento en el que decíamos que nos parecía pertinente y urgente que en las demandas del paro se metieran temas relacionados con el tema del narcotráfico, que básicamente se reducían al cumplimiento de los acuerdos, del acuerdo de paz en el punto 4, pues eso fue negado, fue escondido, fue guardado, nadie le puso cuidado y quedó simplemente como en una presentación, en una reunión del paro y en un documento que nadie leyó. Entonces, ahí creo que hay un elemento, y es que se le advirtió, o por lo menos al país se le dijo, y al movimiento social del paro se le dijo, que el narcotráfico tiene que estar en el centro de las reivindicaciones. Pero entonces, como no se hizo eso, pues básicamente lo que hizo fue que el narcotráfico, drogas, no sabría cómo decirlo en este momento, pero el tema de drogas, la política de drogas o el narcotráfico, pues fue tomando su lugar lentamente. Y la primera manera en que toma su lugar es que en este momento, en el territorio, en la cotidianidad, sobre todo en la cotidianidad urbana, de la relación entre la policía, entre la comunidad y entre las personas consumidoras, pues tenemos esa lista de normas
que son contradictorias y que hacen que el porte y consumo de sustancias psicoactivas en el país sea un caos en el territorio. Todos tienen la razón. En el territorio que tenemos nosotros, pues tenemos que la Constitución del 91 habla del libre desarrollo de la personalidad. Tenemos el decreto presidencial 1844 del año 2018, que Iván Duque lo puso a rodar, pero que después se lo tumbó la sentencia que sigue ahí, que es la sentencia 253. No se lo tumbó del todo, pero se lo tumbó en parte. También sigue ahí la ley 2000 del año 2019, que intenta, que vuelve y habla de prohibir el porte y consumo, que está vigente. Tenemos la sentencia del Consejo de Estado que dice que ya la Corte Constitucional había dicho que no se podía sancionar, que no se podía prohibir, perdón, que no se podía prohibir el porte y consumo, y lo que dice el Consejo de Estado es que no se puede sancionar. Después de eso, solo en el tema de Bogotá tenemos un decreto que Peñalosa firmó de afán antes de irse el 29 de diciembre, y hace 15 días nada más y nada menos, la Corte Suprema de Justicia volvió a emitir un concepto sobre temas de dosis de aprovisionamiento. ¿A qué me refiero con esto? Y se los voy a decir de la siguiente manera, y es que se pudo demostrar, ya hay datos, estos son los comparendos que se hicieron desde el año 2017 hasta la sentencia del 6 de junio del año 2019, donde tiene un impulso con el decreto 1844. ¿Por qué les muestro esto? Porque básicamente lo que muestra esta gráfica es que no es que la gente haya dejado de consumir, sino que es que hay una orientación a que no ocurra esto. Y lo que descubrimos acá es que en los lugares, en los 17 CAIs más afectados, en las manifestaciones del 9 de septiembre del año 2020, derivadas de la muerte del abogado por los policías, de los 17 CAIs más afectados, en 14 CAIs de ellos, cuando se hizo el trabajo posterior a la situación y el diagnóstico de la situación, se identificó que había tensión y había acumulación de odio derivado de lo que fueron los comparendos que se impusieron en este periodo de tiempo. Entonces, básicamente lo que vemos es que la política de drogas, al tener una política de drogas contradictoria, en la que la Constitución va por un camino, en el que los derechos y las cortes van por un lado, pero que los políticos populistas de coyuntura, prohibicionistas, van por otro, pues generan este caos en el territorio que se materializa, que se evidencia en una agresión de la fuerza pública y de la institucionalidad sobre los jóvenes en comparendos y que termina devolviéndose sobre ellos de una manera violenta a partir de una coyuntura. ¿Qué es lo que tenemos ahí entonces? Que muchos de los pendientes que tiene y de las tensiones previas están duradas por esto. Y para rematar, los compañeros de Temblores, entonces, se sacan en su informe Bolillo, Dios y Patria, que venía con mucho impulso, pero pues con las manifestaciones se invisibilizó un poco, porque además los amigos terminaron dedicándose a otro tema que ya todos conocemos, pero estos son datos oficiales donde se dice que hechos de violencia físico cometido por la Policía Nacional entre el 2017 y 2019 según factor de vulnerabilidad. Primero, los usuarios de drogas. 3.214, miren que más que duplica el segundo lugar, que son negros, palenqueros y raizales. Y en el caso de las mujeres, al lado izquierdo, es el segundo puesto, después de ser estudiantes, las mujeres usuarias de drogas. Entonces, lo que vemos es que este es el primer elemento de análisis, y es que uno es esto, y es lo que tiene que ver con no le están dando la dimensión al problema de drogas en cuanto a un problema estructural de la sociedad. Se sigue invisibilizando, y me refiero básicamente al movimiento social. Me refiero al movimiento social, me refiero a quienes convocan el paro, me refiero, digamos, a organizaciones sociales, me refiero a ellos. Y segundo, tenemos un caos legislativo, regulatorio en el territorio que termina siendo un atropello y una tensión. Entonces, eso es como el primer elemento. El segundo elemento, pues, marcha sin farra no es marcha. Yo creo que todos los que hemos marchado, hemos estado en esos momentos tan emocionantes de la movilización social, vemos que toda la vida y sin ningún pudor ha habido sustancias. Digamos que ha habido porro, ha habido chorro. Aquí en Bogotá, nosotros digamos que el proyecto de Échele Cabeza empezó a tener reportes desde 15 días después de que ya se estaba empezando a ver
que había un consumo desmedido. Y, digamos, por ejemplo, este póster que sacaron los de Échele Cabeza de la izquierda es básicamente un trabajo de campo que hicieron en 2 de los puntos de concentración, donde lo que se vio fue cachaza, que es la bebida universitaria pública en este momento, el Old John, el clásico, cocaína y marihuana, pastillas y medicamentos. Entonces esto se empezó a ver, empezó a moverse. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando empezamos a consultar con las personas en el territorio, había unas razones muy interesantes, como entre esas, por ejemplo, los muchachos están viniéndose a fumar acá porque aquí no viene la policía. Y cuando no viene la policía, y aquí no viene la policía porque es un espacio liberado. Entonces en todo lado, en cualquier lugar del barrio, los juzgan, los persiguen, los molestan. Acá no. Esa es una de las razones. Y la segunda que decían era cuando le preguntaban a un muchacho que estaba vendiendo o expendiendo, ¿por qué lo está haciendo? Y muchos de los muchachos también decían, me la estoy rebuscando, no tengo trabajo. Entonces, como que el alcohol, el chorro se metió. Cuando empezamos a cruzar información con Chile, que nos lleva en este proceso una ventaja, nos decía, después del pico de la manifestación, nos preocupábamos más por quitarle los manifestantes borrachos a la policía que por andar dándonos con la policía. Entonces, esto empezó a verse allá, pero ¿cómo fue que respondió la misma movilización? Pues respondió de esta manera: el perico y la marihuana que financias consume el Estado, el narcoestado. Entonces, al interior de la movilización social, entre los jóvenes, empezó a haber una tensión derivada del consumo de sustancias, porque para muchas personas no era viable ni pensable que si usted está en contra de un narcoestado, estuviera consumiendo. Entonces, fue una discusión muy larga para dejar claro que, o por lo menos intentar orientar a la gente de las redes sociales y a quienes están ahí, que si hubiera un mercado legal de drogas, seguramente el dinero estuviera yendo a otro lado y no necesariamente, y que las personas que pagan por una droga, y si esa droga va a financiar un narcoestado, no es porque ellos lo deseen ni ellos lo quieran, sino porque es que no hay otra manera de hacerlo. Pero entonces eso pasó, se rompieron. ¿Y qué pasó entonces después? Entonces, ese fue como el segundo elemento, y eso entonces, el segundo elemento fue el tema del consumo. Entonces, el consumo hizo que se rompiera. Y el tercer elemento fue el tema del tráfico. Entonces empezamos a ver este tipo de cosas que pasó. Fue muy duro ese momento. Estas dos cosas pasaron en los mismos días, 2, 3 días en el mismo momento, donde la manifestación y la movilización social se giró hacia el narcotráfico. Por un lado, cogen a los compañeros indígenas de una minga con uno de los camiones con 30 kilos de marihuana. Digamos que las explicaciones son muchas. Puede ser un falso positivo, puede ser que sí la traían, pero pues para nadie es un secreto en este país que comunidades indígenas, y los indígenas en su gran parte son los que administran y saben cultivar muy buena marihuana en el Cauca, y que están, digamos, vinculados de alguna manera tangencial o directa, que el dueño del negocio sea otro, pero que lo saben hacer. Y por el otro lado llegó, entonces por un lado los indígenas acusados de narcotraficantes, porque ya, pero por el otro lado empezó el tema de camionetas blancas, disparos, y empezó el tema de las narcocamionetas, y empezó el tema de que entonces el Valle del Lili, que entonces el Valle del Lili es el barrio de los narcos de Cali. Y entonces por el otro lado, yo no pude encontrar un pack que hicieron, y era el combo, era como un meme, y era el combo, y el combo era camioneta blanca, un fusil, una bolsa de perico y el narcotráfico. Entonces aquí vemos como un cuarto elemento, y es cómo lentamente la manifestación dejó de ponerle cuidado, o los medios de comunicación que dejaron de ponerle cuidado a la manifestación para concentrarse en cosas del narcotráfico. Y pues llega la gota que rebosa el vaso, que esto, digamos, fue muy cantado. Esto no tuvimos que esperar. Los que, pues yo soy de Pereira, no soy nacido en Pereira, criado en Pereira, y los que estamos allá sabemos que la principal foco de distribución de drogas y consumo de heroína del eje cafetero está en el barrio Guadualito, y estas son las ollas, todo el mundo lo sabe, digamos que esto es de amplio conocimiento. Pues digamos, a nadie le cae en la cabeza, y yo ya no me lo quiero preguntar porque me imputo, y es qué pasa con el Estado, qué pasa con el gobierno, el nivel de penetración de estas bandas en el Estado están. Y aquí hubo una cosa muy heavy que muy poca gente la vio, que yo no sé si estuvieron pendientes, y es que previo, esa noche o la noche anterior, Lucas y otros amigos en TikTok declaran haber bloqueado en sus redes sociales, declaran de manera muy categórica y vehemente haber bloqueado el paso y haberlos bloqueado a todos. Y yo no sé si es que eso hace parte, lo vieron ellos, no les gustó, y eso fue una cosa muy, muy complicada. Y creo que esto es como
como lo que ya donde vemos una relación tan fuerte. Para rematar entonces, pues lo que se esperaba. ¿Y con qué remata la historia? La historia remata con esto, y es que entonces ya después de que las cosas, ya después de que los muchachos los rompieron, ya después que se rompieron por consumo, ya después que el narcotráfico empezó a asociarse con la marihuana, empezó a asociarse con las camionetas blindadas, viene lo de Lucas, y entonces empiezan los medios de comunicación a aprovechar para deslegitimar la movilización, y entonces protestas infiltradas por el ELN, disidencias de las FARC, mi defensa. Entonces, en el portal están vendiendo drogas, residentes cercanos al portal de las Américas. Y entre esas dos maneras de asociar la penetración del ELN y las disidencias con la manifestación, que siempre se asociaba diciendo, si hay plata aquí metida es plata de narco, por un lado, y por el otro lado eso se volvió un foco de consumo, eso es un foco de drogas, eso es un poco, y lo registramos, digamos, eso puede existir todas las razones y dar todas las explicaciones, pero pues eso sí es cierto, y sí pasó, y sí se vio, obviamente los medios lo inflaron, y días después viene lo del atentado de Duque. Para cerrar entonces, este análisis, yo creo que un poco la propuesta. ¿Y cuál es la propuesta? Pues vuelvo sobre aquel comentario que le hicimos al Comando Nacional del Paro, recuerdo muy bien, eso fue, yo mismo llevé el documento y lo leí, eso fue en la sede de FECODE. ¿Qué es lo que uno propone o qué es lo que nosotros propondríamos para que este tema empiece a tomar el nivel? Y es que en las próximas reivindicaciones se puedan incluir cosas de este tipo, cumplimiento del acuerdo de paz del punto 4, hablando del PENIS, construcción participativa de planes. ¿Qué sigue también? Debe incluir la posibilidad de nuevas inscripciones al PENIS, el cumplimiento de compromisos con las familias que ya firmaron, teniendo en cuenta la articulación con el punto 1 de acuerdo de reforma rural integral. Que se apruebe e implementar la legislación sobre el tratamiento penal diferenciado a pequeños cultivadores y cultivadoras. Estas propuestas hacen parte de un grupo que se llama Acciones para el Cambio, que se juntó con el grupo de Raíz Colombia y lograron tener esto, que fue lo que se llevó allá. Promover alternativas al cancelamiento para personas que se involucran en actividades de tráfico que cumplan características de vulnerabilidad económica. No reactivar el uso del glifosato como estrategia para la eliminación de cultivos declarados ilícitos. Aumentar en un 10% el presupuesto de Ruta Futuro, los recursos destinados para prevenir y reducir. Respeto a las libertades individuales consagradas en la Constitución y los fallos de la Corte Constitucional. Retomar la relevancia técnica y política y presupuestal del enfoque de reducción de daños que ha tomado en los últimos años. Desmontar los decretos, leyes relacionados con sanciones. Eso que les conté ahorita. Es muy probable que en los próximos meses, esto es de voluntad política, pero alguno de los 4 grandes alcaldes del país tiene que salir a coger todas estas normas y rehacer su nueva norma local para quitarse de encima este problema tan berraco que tiene con el porte y consumo de la dosis mínima en el espacio público. Desarrollar tratamientos especiales y diferenciados para menores, campesinos, mujeres, habitantes de calle, apoyar los proyectos de ley relacionados con regulación para uso adulto. En este momento hay 6 proyectos de ley en el Congreso de la República que hablan sobre regulación de sustancias psicoactivas legales e ilegales. 2 de marihuana, 1 de cocaína, 1 de reducción de daños, otro de nicotina. Generar diálogos abiertos en países de región para buscar caminos alternativos al tratamiento prohibicionista, que nos juntemos entre los del sur o entre los que quieren ser progres, que Colombia no lo es, reconocer las organizaciones de consumidores y a quienes sustancias. Yo creo que esto es una cosa que va a pasar en los próximos 10 años muy fuerte, y es que las 3 palabras claves van a ser participación de personas consumidoras, regulación de mercados ilegales y reforzar el enfoque de reducción de riesgos de daños. Esas 3, digamos, van a ser las palabras claves en los próximos 10 años. Buscar la participación activa del campesinado de indígenas víctimas de las políticas de drogas. Creo que fueron 20-25 minutos, no sé, solamente era como para dejar una provocación, y el artículo está publicado en la página de Acción Técnica Social. Muchas gracias, profesores, compañeros, alumnos. Abro el micrófono, hablamos, ¿cómo es? Perdón, Julián, gracias. No, dejemos la intervención de Manuel Ignacio y ¿Listo? luego sí, entonces volvemos ya al diálogo con los invitados, tanto aquí como en redes. Manuel Ignacio, por favor. Muchas gracias. Gracias, Carlos Eduardo. Nuevamente, entonces, un saludo muy especial para todas las personas que van llegando, que nos siguen en este momento por las redes sociales. Bueno, la intervención mía va a estar girando un poco en torno a unos lineamientos
que estuvimos conversando con Carlos Eduardo, en virtud pues de que el tema es amplio, ¿no? Implica varios conceptos, entonces pues he querido como canalizar y orientar para esta presentación algunos elementos muy puntuales. Antes de comenzar, yo quisiera como señalar dos postulados que me parecen importantes para la presentación de hoy, y es, en lo personal, es fundamental señalar la importancia de analizar el fenómeno de las drogas desde la complejidad, desde lo relacional. El fenómeno de las drogas es una realidad social, global, contextual, multidimensional, y precisamente es un fenómeno que no se puede analizar fragmentadamente, desconociendo las muchas variables que se deben indagar para poder tener un acercamiento objetivo del mismo. El análisis de las drogas, con todas estas variables que se están proponiendo en esta tarde, en este conversatorio, implica justamente tener en cuenta diferentes matices, diferentes caras del fenómeno de las drogas, encarnado a su vez en el tema del consumo, del narcotráfico, del cultivo, etcétera, etcétera. Entonces, ese es como un primer postulado que yo quería señalar, porque precisamente la intervención que voy a hacer implica ese ejercicio relacional y esa mirada desde la complejidad para poder conectar precisamente pues la relación que se da entre factores exógenos de la protesta en Colombia y factores endógenos también, un poco más desde lo micro, como lo planteaba anteriormente el colega Julián. Ese es el primer postulado. Y el segundo, obviamente desde la maestría, la importancia del concepto de la cultura en el análisis de las drogas, la dimensión cultural del análisis de las drogas indudablemente posibilita el análisis de la producción de fenómenos que van a contribuir mediante la representación o la reelaboración simbólica de esas estructuras materiales para poder comprender, reproducir o transformar esos sentidos que hay en el sistema social. Entonces, complejidad, primer postulado, y segundo, como también esa reflexión en torno al concepto de la cultura que van a transversalizar un poco, insisto, esta presentación. Entonces, en el primer lineamiento que conversábamos con el profesor Carlos Eduardo, lo que se ha dicho y lo que no se ha dicho por parte de los distintos actores del paro. El Comité Nacional del Paro, por ejemplo, indudablemente, dijéramos que dentro de sus parámetros ha pedido al gobierno, al Estado, por ejemplo, el tema de los acuerdos de paz. Pero como lo decía ahora muy bien Julián, no es muy evidente, es como un tema que está por debajo y que nadie lo quiere tocar, ¿sí? Es decir, o nos hacemos los locos, o no se le está dando la importancia, o lo estamos subestimando, o lo estamos ignorando, ¿sí? Pero el Comité Nacional del Paro, pues, ha puesto sobre la mesa la importancia de que el gobierno colombiano, pues, cumpla el acuerdo de paz. Y recordemos que el cuarto acuerdo de paz justamente tiene que ver con todo un desarrollo de la política pública de drogas. En relación a los jóvenes, ellos han venido desarrollando unas mesas desde los territorios y en ellas, pues ellos han manifestado situaciones pues históricas, ¿no? La falta de empleo, el estudio, han señalado también la representación violenta que se vive en las calles, bueno, el uso de la fuerza pública, pero también, muy importante, el tema de los derechos humanos, ¿sí? Y yo quiero que dejemos ahí ese tema de los derechos humanos, porque también es un elemento muy importante para tratar de comprender un poco
de manera articulada esta discusión. De manera que falta visibilizar más por parte de los actores del paro en Colombia este tema. Y cuando uno habla del paro nacional, donde han entrado al juego varios actores, es importante ahí señalar como unos factores exógenos del contexto del paro nacional, porque debajo de eso, pues, se vienen tejiendo también una serie de elementos. Y de esos factores exógenos, como del paro nacional, yo quisiera como referirme a dos. Y el primero es el tema de pero así a grandes rasgos, el tema de la movilización social, primero que todo. Pues recordemos que en el año 2019 se vinieron tejiendo unos estallidos sociales internacionalmente, que comenzaron en Hong Kong, luego se trasladaron a Irán, a Francia, a Zimbabue, luego en América Latina comenzaron los movimientos por Haití, el Ecuador, Puerto Rico, Bolivia, luego Chile, que tuvo pues como un papel ahí protagónico, y finalmente en Colombia, ¿no? Y en todos estos lugares, dijéramos que estaba de común denominador que los manifestantes han salido a las calles a protestar contra el gobierno, las mejores sociales, la injusticia en la distribución del ingreso, el aumento del costo de vida, pero también por temas de la corrupción, de las denuncias de los derechos humanos y de las demandas entre comillas, por la libertad. Esto se da porque precisamente los estados se muestran incapaces de responder de formas adecuadas a estas necesidades. Y el otro punto, el otro factor exógeno de este contexto del paro es que influye, pues, que lo toco un poco, es el tema de la pandemia y las drogas en el 2020, ¿no? Ya la misma Organización de las Naciones Unidas mostraba cómo el aislamiento, la ansiedad y la depresión generaron nuevos consumidores, por un lado. Pero por el otro lado también se transformaron de alguna manera las rutas tradicionales del narcotráfico, por ejemplo. Y entonces esto generó una mayor utilización de aviones privados, de rutas marítimas, pues ante el cierre de caminos terrestres que se generaron el año pasado. Pero también esta dinámica de la pandemia aceleró cierta dinámica de cómo se puede denominar la digitalización. Por eso ya hablamos un poco incluso de conceptos como el narcotráfico digital o el narcovid, que es un concepto que vienen trabajando también mucho en México y en Argentina. Entonces, este elemento del papel de las drogas en tiempos de pandemia a nivel mundial es también muy importante, porque nos ayuda a comprender un poco también motivaciones muy en el fondo de ese estallido social también en Colombia, porque finalmente también fueron muchas variables, ¿cierto? Fueron muchos elementos que influyeron para que la sociedad colombiana desde el 28 de abril pues entrara en esa dinámica de movimiento social. Y ahorita, cuando yo les tocaba a ustedes el tema de los derechos humanos, ¿sí? Que es precisamente uno de los elementos por los cuales se ha reivindicado mucho en estos movimientos en Colombia. Los derechos humanos son muy interesantes, porque allí, como lo escuchábamos ahorita en la primera conferencia, las políticas prohibicionistas entran en una tensión con la normativa regional y con la normativa internacional de los mismos derechos humanos. Entonces, por ejemplo, en el derecho de la vida, ¿sí?, ha sido vulnerado sistemáticamente por la ola de violencia asociada al narcotráfico. Esas confrontaciones entre organizaciones criminales dedicadas a esta actividad y a las fuerzas estatales ha provocado un número incalculable de hombres, de mujeres y de niños muertos.
no solamente en América Latina, sino también en nuestro país, en este contexto. Y los estados son doblemente responsables de esta situación. El narcotráfico y el creciente poder de las organizaciones narcocriminales son en buena medida el resultado de esas políticas prohibicionistas a través de las cuales es el mismo Estado el que convierte a las drogas en una mercancía costosa. Las acciones mismas militares y policiales desplegadas en contra del narcotráfico evidencian un régimen represivo que afecta a la población de manera indiscriminada. Pero no solamente es el derecho a la vida, es también el derecho a la integridad. En la región, por ejemplo, los detenidos por delitos relacionados con drogas viven en una grave situación carcelaria por altas tasas de hacinamiento, generadas a su vez por el gran número de personas recluidas por el simple hecho de la posesión de drogas. Y por ejemplo, en este tema carcelario, el tema de la situación de las mujeres detenidas por estos delitos merece una especial atención. Desde el semillero hemos estado, por ejemplo, acompañando una experiencia de observatorio de dinámicas penitenciarias en la cárcel de acá de Manizales, y las estadísticas muestran cómo el 96% de las mujeres que están allí es por posesión de drogas. Y esto, pues, también tiene que ver, esto conduce mejor al tema también de la corrupción de la vida pública, ¿no? En las cárceles, por ejemplo, la entrada de las drogas a las cárceles, y bueno, toda esta paradoja que se da también en esta dinámica. Por el otro lado, también tenemos, por ejemplo, el escaso control que reciben muchos de los centros de salud en nuestro país, en estos institutos donde las personas reciben tratamientos de rehabilitación de las personas dependientes. No siempre son los caminos más idóneos, no son los más propicios, y a veces incluso en estos centros de rehabilitación lo que se hace es promover prácticas de trabajos forzosos, que recordemos que para este tema del trabajo forzoso es una forma de tortura también, como lo ha planteado las Naciones Unidas en algún momento. Pero también tenemos el derecho a la libertad personal y la prohibición de las detenciones arbitrarias, ¿sí? Que se dan en la ejecución de tareas de fiscalización de drogas. Cuando los policías realizan arrestos, se han reportado diferentes casos de detención arbitraria por parte, pues, de las fuerzas policiales, como una estrategia de seguridad pública. Y, por ejemplo, en el caso nuestro queda claro que si bien el consumo de sustancias psicoactivas es una actividad parada en derechos por el ordenamiento jurídico colombiano, su criminalización constituye finalmente una práctica cotidiana de las fuerzas de seguridad estatal. Pero también, por ejemplo, hablando de derechos humanos, está el derecho de circulación y residencia, donde la erradicación forzada y la aspersión aérea de cultivos de uso ilícito en manos de las Fuerzas Armadas han desplazado a poblaciones enteras. Y lo decía la misma Corte Constitucional colombiana, estas operaciones de seguridad muchas veces han sido realizadas sin ningún tipo de prevención ni de anticipación de los efectos de los desplazamientos sobre las comunidades afectadas. Pero también están los derechos económicos y sociales. Estas acciones estatales tienen lugar en regiones que históricamente se han caracterizado por la extrema pobreza, por la falta de la presencia estatal, la infraestructura limitada, el escaso acceso a los servicios básicos, y de ahí para arriba todo lo que nosotros bien sabemos, las limitaciones de la salud, de la educación, de la vivienda, de la alimentación, entre otros. Entonces, todo este tema del fenómeno de las drogas, pues va permeando va de una u otra forma violando estos derechos humanos, en estas formas y como yo se las estoy describiendo a ustedes. El mismo derecho a la salud, por ejemplo, que tiene que ver con la criminalización, con la estigmación de los usuarios de drogas, cómo se han convertido en obstáculos para su libre acceso a los servicios de salud, dando unos tratamientos que no son idóneos y a veces suelen ser unas experiencias humillantes y crueles para los que llegan
para los que llegan allí. Un acceso al sistema de salud por parte de los consumidores que muchas veces está, en el caso colombiano, articulado con la actuación del sistema penal, y entonces pues la persona prefiere no acceder a los servicios de salud con el fin justamente de evitar esas acciones penales. Entonces, en esos factores exógenos podríamos señalar un poco este tema de los derechos humanos. Creo que el reto es como sacar un poco y visibilizar más pues el tema de las drogas o el narcotráfico. Y ya en los factores endógenos, pues ya lo señalábamos ahorita, los nexos de la protesta social con el incumplimiento del acuerdo de paz, ¿cierto? Entonces, pues para quienes nos escuchan en este momento, porque hay varios tipos de población. Recordemos que en el cuarto acuerdo del proceso de paz se tratan 3 componentes básicos. El primero es la sustitución y erradicación de cultivos de uso ilícito. El segundo es el consumo y el tercero es el narcotráfico. Y lo que hemos visto hasta el momento es que el accionar del gobierno y del Estado pues hasta el momento es deficiente frente a su compromiso de la implementación del acuerdo de paz, y mucho más frente a este cuarto acuerdo que nos invita a nosotros a desarrollar precisamente hacia una política pública de drogas. Y esto es lo que empieza a alimentar justamente el descontento social en términos generales. Y finalmente, quisiera ir también un poco después de haber presentado un panorama general de esto, porque pues también es para debatir y para pensar, la importancia un poco de mirar el tema de las drogas desde una intervención integral. Creo que nos falta demasiado para manejar el tema desde un enfoque de la salud pública. Nos hacen ver que están trabajando el tema desde un enfoque de salud pública, pero no. El problema de las drogas se mueve en un campo de batalla de conflictos económicos y ideológicos. Es muy importante también desde el semillero y desde la maestría, dijéramos que hemos venido trabajando con unos actores. Y es muy importante, por ejemplo, hemos trabajado con habitantes en condición de calle, hemos trabajado también con jóvenes, territorio, paz y drogas, pero en los últimos año y medio, 2 años más o menos, pues hemos venido trabajando mucho con las comunidades educativas. Y por ejemplo, ese tema de la vida cotidiana, esas investigaciones microsociales, creo que son también muy importantes generarlas y visibilizarlas, porque también a veces nos quedamos también en elementos macros. Y estos fenómenos pues nos ponen a pensar un poco también el tema en relación con lo local, con lo nacional y también con lo internacional. Entonces, por ejemplo, hace algunos años se desarrolló justamente un proyecto con personeros estudiantiles acá en Manizales, y con ellos se hacía un proceso de formación. Con ellos se hablaba sobre el tema de las drogas, pero el tema de las drogas en relación, en un enfoque, por ejemplo, diferencial de género, en un enfoque de derechos humanos. Al hablar de las drogas necesariamente hay que hablar también de la convivencia, por ejemplo. Entonces, fundamental en todo este panorama, pues visibilizar, correr la cortina y develar, dejar de que sea un tema tabú, porque a veces, pues en lo personal, siento que a los actores del paro nacional o no se quieren comprometer directamente con el tema o les da miedo. Entonces es como una especie todavía de tabú, ¿sí?
y creo que frente a eso tenemos que trabajar mucho desde la pedagogía y desde la internalización del mismo tema. Entonces dejo por el momento ahí y bueno, pues ya el profesor Carlos Eduardo dará la pauta. Muchas gracias. Manuel Ignacio, muchas gracias, muy amable. Entonces demos paso a la intervención de los asistentes. Hasta el momento ninguno ha manifestado intención. Ya saben que pueden levantar la mano o pueden colocar en el chat su deseo de intervenir. Mientras se animan mientras se acaban de animar, aunque veo aquí que ya hay una persona. Denise, por favor, si quieres intervenir. Denise. Hola, ya. Perdón, es que no podía activar el micrófono. Ya. Bueno, saludar a los colegas, a Manuel Ignacio, a Julián. Mucho tiempo sin verlos. Y es muy interesante, tal vez, digamos, toda esta cuestión, porque creo que hay algo que pareciera complicado en este proceso de movilización social, y es que ante toda una serie de cambios en relación a las demandas sociales, pareciera que esos cambios se hacen también desde una lógica que no permite cuestionar ciertos modelos muy conservadores, ¿no? Entonces me parecía muy interesante Julián y Manuel Ignacio, porque finalmente el tema de la droga logran sacarla de la discusión moral. Creo que ese es el trabajo que han venido haciendo y lo ponen en otro espacio que es el tema económico en relación a la explotación digamos, la producción y cómo eso genera un sistema diferenciado de explotación y enriquecimiento a partir de todo el proceso de producción, distribución y venta de la droga. Y luego en relación a la salud, que tiene que ver con el tema del consumo, ¿no? Y además con cómo abordar tanto el consumo recreativo como el consumo problemático. Me parece muy interesante. Échele cabeza como proyecto que tiene que ver con regulación, digamos, con autorregulación, conocimiento del consumo, ¿no? Consumo responsable. Y eso tiene que ver ahí con el tema de fomentar autonomía, ¿no? Entonces ya está ahí planteando como otro tipo de sujeto ahí. Y finalmente, tanto pensar la relación económica como desde los derechos y particularmente de la salud pública, pues implica es una relación política, ¿no? Cómo se piensan las relaciones entre los sujetos y cómo el gobierno entra a regular esas relaciones. Entonces, un poco mi pregunta va en estas movilizaciones. ¿Ustedes cómo ven las demandas desde los sectores sociales que se van movilizando y cómo también esto se incorpora dentro de las, digamos, diferentes visiones o alternativas políticas que quieren disputarse las próximas elecciones? Listo, gracias Denise. Pues si quieren podemos dar paso de una vez a la respuesta. No tenemos más preguntas por el momento. ¿Quién quiere empezar? Pues, Denise, yo creo que hay dos cosas que pasaron y frente al tema de la observación o la atención que el movimiento social y los líderes del paro nacional le deben prestar a estos temas, pues yo creo que hubo un agotamiento ahí, gran parte de los temas terminaron siendo arrebatados por el calor del impulso de los jóvenes, ¿no? Más que concertados. Esa fractura que hubo en la base, donde históricamente las centrales obreras salen adelante y se guardan temprano porque los muchachos vienen detrás a armar el pedo, y entonces como que esa diferenciación siempre y como esa distancia siempre, pues se la devolvieron los muchachos diciéndole que no lo reconocían y que en ningún momento lo reconocían a los líderes del paro y que seguían en paro. Y bueno, pues vivieron lo que todos hemos vivido en paros de largo aliento, y es como la parsimonia del Estado y la agonía de los paros por simple extracción de materia, hambre, cansancio de estarse movilizando tanto. Entonces ahí hay un elemento que
que se vio, y es que se sigue arrebatando. Pero por favor no me vaya a meter otra vez en problemas, le recomiendo un articulito que me escribí que se llama Zone Anti-System. Lo escribí para Universo Centro. Y es un poco en esto también, y es que en la mitad de la manifestación empezó a aparecer una crítica frente al Sound System, y que el Sound System era solamente una farra, y que solamente eran las drogas alrededor, y empezaron a señalar, y pues yo me puse un poco a escarbar en la memoria, y me acordé cuando... y me puse a entrevistar toda esta gente de Somos Sudacas y a la gente de los parches ganjariquíes, de los Bogotrax y todo eso, y les pregunté en qué momento aparecieron los carros con cabinas de sonido en las manifestaciones, y entonces nos terminamos trasladando por allá a los años de que mataron a Neira y que fue por esos días, y las conclusiones de este parche eran súper contundentes, y eran básicamente que las marchas del 1 de mayo, los jóvenes marchaban igual que digamos clásicamente con banderas, como en una fila, como militares, y mucha gente estaba cansada de esa propuesta, y llegó toda esta estrategia con el Sound System, y lo que hizo fue como darle vida, moverla y volver la fiesta un carnaval y la manifestación un carnaval. Y bueno, ahí hay un tema. Entonces, lo primero es para decirte es que, pues definitivamente la historia nos muestra que pocas cosas se van a consortar, y esto va a terminar siendo un cambio generacional. Y porque pareciera ser que no le van a dar apertura a estos temas de drogas que son tan contundentes, que son, digamos, tan de las libertades personales, que son tan antimorales. Sí, que es que tengo derecho a fumarme un porro en la marcha, me puedo tomar un trago, y el problema no es que lo haga, ni tampoco que financie el Estado, sino que también es como, desde que esto no me haga más vulnerable frente a la policía o no incomode a los demás, eso es algo que los cuchos no se van a mamar, y que lo que les va a tocar es como vivir un cambio generacional. Esperemos que los que van a llegar a esos lugares en el corto tiempo, pues asuman que eso es algo que está viviendo. Después de esta marcha, la semana pasada fue la marcha trans, la marcha de la marihuana, o sea, esas son las marchas que se viven en Bogotá, que no salen en los medios de comunicación. La marcha trans movió el viernes pasado 8.000, 7.000 personas en el centro de Bogotá, súper fuerte. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, el tema de lo electoral, brutal, o sea, lo electoral está muy interesante en este tema de drogas. Lo que te contaba ahorita, 6 proyectos de ley, además un proyecto de ley de regulación de cocaína, habrás visto, un proyecto de ley de regulación de marihuana, está el de Bolívar y está el de Curi, que volvió a meterlo ayer, le va a meter farándula, ya el man ya sabe por dónde va. Entonces como que, y ese es de regulación de cannabis para uso adulto o recreativo, depende del eufemismo con el que te quieras pegar, y eso no se había visto. Por ejemplo, Echeverry salió esta semana, lleva 2 semanas dando línea Echeverry, y empezó a hablar del tema de la droga, pero entonces él, que es de lo más derecho que hay en este país, que viene de la cuna, digamos, del conservadurismo, diciendo que mientras regulamos y mientras legalizamos hay que seguir metiendo la mano dura. Eso es un avance impresionante. Esa comisión para la reforma de la política de drogas, una coalición que se armó en el Congreso, tiene 25 congresistas firmando. Entonces, yo sí creo que, a ver, la evidencia, ¿cómo es? Las políticas, la evidencia no toma decisiones. Quien toma decisiones son los políticos. Y las próximas elecciones va a estar atravesado, y en el ADN de las próximas elecciones, el tema de drogas. ¿Cómo lo quiera coger? Si vamos a seguir reprimiendo, si va a seguir con la misma lora y tal. Pero esta bolsa y este globo está que afloja. Entonces, estamos esperando el político que tenga realmente opciones de poder y que se dé la pela, no tibia, sino contundente, en que lo que se necesita es cambiar el modelo e avanzar hacia la regulación. ¿Sí? No se puede ir con aguas tibias, porque hoy en día es tibio. O sea, hoy en día es despenalización. O sea, Colombia tiene las garantías, por lo menos en el papel, a nivel personal, más viejas en temas de porte y consumo de la dosis mínima. O sea, nadie creyó cuando en Colombia dejaron portar 20 gramos de marihuana hace 25 años, hace 30 años. O sea, eso a nadie le cabía en el mundo. Que usted desde hace 40 años pueda sembrar 20 matas, eso a ningún marihuanero del planeta le cabía. Entonces, Colombia tiene una ventaja muy grande en eso, pero es la voluntad de un político la que va a hacer que esta reforma se materialice. No va a ser ni la evidencia, ni la academia, ni los técnicos, nada. Es uno
de estos que vaya a ser presidente que diga, este es el camino y empecemos la transición. Y que lo que hay que hacer, empezar a presionar desde la sociedad civil y desde todo lado para que este tema esté en el centro del debate. Eso creo yo que es nuestra tarea ahorita y es empujar el debate hacia allá. Me extendí, qué pena. Listo, Julián, muchas gracias. Manuel Ignacio, y ya hay 2 personas más en fila para las preguntas, entonces Manuel Ignacio y luego las 2 rondas de preguntas. Gracias, Carlos. Bueno, no, Denis, qué bueno verte también, qué bueno saludarte, tiempo sin vernos. Bueno, Denis, en relación a las 2 preguntas y ahí como complementando la reflexión que hizo Julián, en cuanto a lo de las movilizaciones, eso es un factor muy interesante porque, pues, lo que hemos visto en la última movilización acá en Colombia es como una dinámica de reconfiguración de la naturaleza de los movimientos sociales tradicionales, ¿no? Entonces ya no se sienten representados, o muchos de los ciudadanos en Colombia no se sienten representados en el Comité de Paro Nacional, dijéramos así, ¿sí? Sino que hay como una diversidad de movimientos que se van gestando y creo que vienen buenos vientos porque así las diferentes organizaciones, grupos sociales, dijéramos así, se van a ir apoderando un poco del discurso y van a sacar a flote y van a visibilizar un poco como las situaciones. Entonces, es probable, por ejemplo, que la comunidad canábica se fortalezca más y haga el ejercicio de visibilizar más ante los otros actores, pues la importancia de traer sobre el escenario este tema de las drogas en general. Eso como por un lado. Y por el otro, Denise, en cuanto a lo electoral, sí, eso se va a poner muy bueno, eso va a estar de película, ¿sí? Va a estar de película. Además que ahorita cuando yo hacía la primera parte de mi intervención, que yo señalaba la importancia de comprender el tema de las drogas en su complejidad, es decir, en lo macro y en lo micro, en lo geopolítico en este momento también en el mundo, que si bien es cierto hay muchos estados que siguen y continúan con todo el discurso de la prohibición, de todas maneras hay países ya que donde históricamente han habido ciertas dificultades se van volviendo más laxos. Y entonces, por ejemplo, el tema de México, por ejemplo, leía la semana pasada en Taiwán también que fue un estado donde se prohibió y se condenó durante muchos años el consumo, por ejemplo, de la dosis mínima, pues está laxo en eso. Entonces, creo que eso va a impactar mucho, ¿no? Es como el efecto mariposa, ¿sí? Yo tengo esperanza en eso, tengo fe y creo que va a haber muy buenos efectos de todo este proceso. Listo, Manuel Ignacio, muchas gracias. Habían levantado la mano Marta Rubí y Carlos Enrique Moreno, entonces en ese orden, Marta Rubí, la pregunta. Hay una cosita, en el Facebook también hay preguntas. Ah, bueno, estaba mirando, pero ya reviso entonces. Gracias. Marta Ruth tiene problemas de sonido, entonces César, gracias por la participación, tiene la palabra. Buenas noches, con Carlos Eduardo, Julián, Manuel y Andrea, bueno, Carlos, los que logro conocer, Pompeyo, y al resto de personas, pues. Bueno, estuve escuchando los dos ponentes y ya haciendo aquí como una pequeña reflexión, como tratando de construir algún argumento en torno a la relación entre el paro y el tema de las drogas, ¿sí? No sé, pues es como una apreciación, no sé, que puede ser como una especie de pregunta, o si de pronto hay alguna lectura que ustedes hagan en relación con esta reflexión que yo hago. A mí me da la impresión de que el paro lo que ha hecho es silenciar el tema de las drogas, ¿sí? Y pues
pienso yo que podría uno como señalarlo en 3 o 4 elementos. Por ejemplo, el tema de la fumigación, que ya estaba otra vez casi anunciada que se iba a iniciar. Con el paro, parece que esa decisión se detuvo. Y los cocaleros, los sembradores de coca, tampoco salieron a marchar. O sea, esa no fue una reivindicación en contra de las fumigaciones, porque tal vez pues esa habría sido una decisión que habría afectado más al gobierno, ¿sí? Esa es, digamos, como una primera idea que yo tengo ahí. Es decir, cada reivindicación tiene sus dolientes también, ¿no? No los estudiantes tienen sus reivindicaciones, los sindicalistas tienen sus reivindicaciones, entonces pues ellos no van a reivindicar otras cosas que no son sus sentires propios, digámoslo así. En un segundo punto hay como una especie, me parece, que de mutación en el consumo durante la pandemia, porque todo el mundo tuvo que encerrarse. Entonces, aunque ya había, digamos, ese tráfico, esa distribución o esa venta de droga a domicilio desde antes de la pandemia, parece que con la pandemia eso se intensificó. Es decir, no se volvió como, digamos, como que se le bajó un poco la intensidad al uso y al consumo, pues digamos que la gente sí iba en la marcha, de pronto consumiendo, etcétera, pero digamos un poco el discurso oficial lo que le interesaba era estigmatizar por el lado del terrorismo y no tanto del consumo de drogas o de los usuarios de drogas, ni de los adictos, ni nada de eso, ¿cierto? Entonces, digamos como que ese tema también en cierta manera se silenció y la gente empezó, digamos, a consumir en las casas, etcétera. Otro elemento es como, pues que yo veo que el tema de las drogas se mueve de acuerdo al gobierno de turno, ¿sí? Entonces, pues este gobierno está en contra del acuerdo, ¿sí? Y ese tema, digamos que no ha salido como no ha sido tan central, el acuerdo sobre el cuarto punto, sobre el tema de drogas, pues al gobierno realmente pues no le interesa tampoco hacer mucho ruido alrededor de ese tema, ¿cierto? Es decir, que al final, digamos, el paro, digamos, las reivindicaciones estuvieron muy asociadas a las situaciones de pandemia, a la pobreza, al hambre, a los estudiantes también, pues, por los costos, digamos, de la matrícula, etcétera. Es decir, como a la cuestión de coyuntura. Me parece que el tema de las drogas se mueve más y, como ustedes lo han señalado, es con el tema de las elecciones. Y seguramente ahorita se va a empezar a mover más, pero en el paro, digamos, no es una reivindicación, digamos, que políticamente sea rentable para diferentes actores, porque ni siquiera los canábicos, me parece yo, o puede estar mal desinformado, pero tampoco salieron a marchar a reivindicar, por ejemplo, pues sus temas, ¿no? Tal vez no era el momento, no sé, pero son como ideas de reflexión, como más bien si de pronto, pues alguno de los expositores u otra persona quiere, pues aportar algo ahí con relación a eso. Gracias. Listo, César, muchas gracias. En el Facebook hay preguntas antes de que ustedes intervengan. José Vargas dice un poco también como en el mismo sentido que estaba hablando ahora César, de que no me queda clara la relación entre traficantes y movilización social, o mejor con la protesta social en las dos presentaciones. Entonces, de nuevo, ese tema de esa relación entre traficantes y la protesta social. Por el otro lado, también habla del tráfico solamente referido al mercado nacional y no dicen nada de lo más importante, que es el narco transnacional. Ahí como es la conexión con la protesta. Y después, bueno, está comentando que hubo movilización en las zonas cocaleras. Lo que pasa es que los medios no hablaron nada de eso, Putumayo, Meta, Guaviare, pero creo yo que está comentando José en la intervención de César, que en el sentido de que señala César que no hubo una reivindicación explícita, digamos, de los productores, ¿no? Pero bueno, ya si quieren, Julián, Manuel Ignacio, ¿en qué orden quieran ustedes intervenir? Si quieres, sigamos el mismo orden, Julián. Bueno, no, y a mí me gusta esa reflexión de César, súper interesante, y yo creo que
como para ir complementando y alimentando eso. Uno, me parece súper interesante eso, que el gobierno haya concentrado su fuerza en la manifestación y haya retrasado y distraído sobre lo inevitable. Y es que será un gobierno más que fracasará en su política de drogas. Y le acaba de sacar hace 3 meses, eso fue muy bonito, eso, no se pusieron de acuerdo ni siquiera para contar mentiras, que llega y saca, primero llega y publica Naciones Unidas con los datos del CINSI y dice que dijeron que disminuyó 10 hectáreas, pero que aumentó la productividad, y el 26 llega y dice Estados Unidos, la Casa Blanca, que es realmente el que vale, porque y dice que tenemos 100.000 hectáreas más, con una productividad de cocaína casi del 15% aumentado. O sea, me parece muy interesante su análisis y no lo he visto así, y es, sí, claro, desvistaron todo. Bueno, ya el tema de lo de glifosato y todo eso, hay unas razones también ahí jurídicas y judiciales, que es que eso está muy enredado en términos de los fallos del tribunal de Pasto, el tema de los fallos a las tutelas, los fallos en Tumaco. O sea, ahí el gobierno no tiene por dónde definitivamente, y ya esto se le fue. Entonces, muy interesante que distrajera, y nunca lo he visto así. Bien, yo creo que lo otro es que en Bogotá sí el punto de quiebra de asociar el consumo y la venta con el foco de la manifestación fue determinante en el quiebre de la moral de los muchachos que estaban reunidos, especialmente en el tema en Portal Resistencia o Portal de las Américas, que fue el foco más duro. Eso sí, digamos, fue un punto que la prensa utilizó, fue un punto que los muchachos, antes de que saliera, a nosotros nos llamaron por diferentes caminos, nos dijimos, esto es lo que está pasando, hablamos con los muchachos y nos dijeron, sí, esto pasa aquí, vengan y hagan reducción de daños, vengan y hagan tal cosa, pero la cosa escaló fuertísimo. Digamos, aquí en Bogotá y la prensa local, y en Bogotá sí fue una cosa como que fue muy fuerte. Le recomiendo 2 lecturas que le pueden ayudar un poco con el tema de cannabis. Yo también escribo en la revista Cáñamo Colombia, y el especial de este mes fue el movimiento canábico en la protesta social. ¿Qué fue lo que un poco vimos ahí? ¿Qué fue lo que pasó con la protesta del movimiento canábico? Por primera vez en muchos años, todo el país iba a salir la misma fecha, que era el 8 de mayo, que era un sábado. Pero recuerde que la movilización estalló el 28. Y esto lo llevó de largo. Aquí, yo estuve en reuniones con gente de todo el país y pese a todas las diferencias, iba a salir. Y 3 días, 4 días antes salieron, Bogotá no salió, Medellín no salió, salieron otras ciudades, pero el paro se lo tragó. Y el paro se lo tragó, y digamos, esa es un poco la reflexión, y se lo tragó porque es una dimensión. Yo nunca creo que iba a salir muy buen movimiento canábico en el país. Eso será otro tema que, digamos, gusta mucho por este lado. A mí me parece que hay un nuevo activismo canábico en el país. Creo que hay una generación de relevo que está bastante interesante, y es una generación de relevo que está muy asociado no solamente a la investigación, al activismo, a salir del closet, sino también a esta nueva generación de la industria, y eso es un nuevo activismo canábico. Es un activismo canábico en un contexto de regulación, con una sustancia regulada, que es muy diferente al activismo de hace 10 años, que era en un contexto completamente ilegal y de choque. Entonces, sí, y ahí hay una historia, y ahí puede ver un poco cuál es la posición frente a eso. Léase también el estudio o la encuesta, más que una encuesta que hicimos casi 3 semanas después de que la gente estaba encerrada con el tema del consumo en pandemia. Ahí hay unos datos que validan lo que usted está diciendo, y es, por ejemplo, que sí aumentó la venta por internet, sí aumentó el pago por internet, se aumentó la entrega a domicilio, y ahí le dice, para terminar, y yo terminaría con una cosa, y es que a Colombia todavía le falta una masa social, o le falta un movimiento social masivo, grande, con fuerza, que impacte, que empuje la reforma de política de drogas desde las calles. Lo que tenemos hoy en día no asusta a nadie desde las calles. O sea, por más que, así es muy lejos los cocaleros marchando, pues están muy lejos. Los cocaleros y los urbanos y los rurales tienen que juntarse un día a marchar. Eso no se ha visto todavía, eso tiene que pasar, pero a Colombia le falta todavía madurar muchos años para que desde las calles haya una pregunta concreta sobre la necesidad de regular las drogas, y mucho me temo que va a estar bien complejo. Recuerden que en Colombia están gravitando entre 10.000 y 12.000 millones de dólares al año, que muchos dicen que es la cuarta pata de la economía, no lo que la mueve, pero sí la que no deja que se hunda, y hay mucha gente en este país que vive del contexto de la ilegalidad.
Sobre el tema de traficantes y la pregunta que hacían por internet, traficantes y protesta social, yo creo que esta reflexión y lo que estábamos hablando no está necesariamente buscando una relación entre traficantes y protesta social, no es eso de lo que estamos hablando. Lo que nosotros, o lo que yo estaba planteando era cómo el tema de drogas, desde diferentes escenarios, el consumo, el tráfico, el sesgo, se tomó la protesta social, la nubló, la disolvió, la penetró, como usted lo quiera llamar, pero no en ningún momento yo quiero decir que hay una relación entre, o que el traficante protesta. Puede haber casos concretos y se documentaron y tal, donde focos de concentración en diferentes ciudades del país empezaron a ser tomados por pequeñas ollas y bandas de microtráfico para expender a los que estaban ahí, pero no es eso de lo que estamos hablando, que es una cosa casuística y es una cosa de demanda, así como estaban vendiendo mangos, estaban vendiendo marihuana. O sea, y no eran ellos quienes determinaban si se salía o no a la manifestación y si eran líderes de manifestación. No era eso a lo que estamos, creo que, conversando en este momento. Gracias. Listo, gracias, Julián. Manuel Ignacio. Gracias, Carlos. No, en relación a la reflexión que hizo el profesor César, sí, también muy interesante. Es un pensamiento válido. Y yo estaba pensando acá cuando César dice que el paro ha silenciado el tema de las drogas, entonces estaba pensando un poco también en términos macro, el COVID ha silenciado el tema de las drogas. Y digo, el COVID ha silenciado el tema de las drogas es precisamente porque tenemos el COVID y luego tenemos el paro acá en Colombia, ¿cierto? Entonces, yo creo que tanto el COVID como el paro, pues, silenciaron muchas cosas, ¿sí? Se silenciaron muchas cosas y sí, bien la hipótesis de que pudo haber sido también una estrategia del gobierno para tratar de ubicar por otros lados otros intereses, y el gobierno pues es experto en eso, ¿no? El gobierno actual es experto justamente en utilizar estrategias para tratar de desenfocar asuntos fundamentales. Pero creo que todo esto del tema, todo esto que quedó silenciado en el paro, entre comillas, durante todo este tiempo, todo esto va a explotar y está explotando, ¿sí? Y creo que entre comillas, ese explotar de las cosas van a ser beneficiosas para lograrse precisamente cosas en torno a ese tema que nosotros, porque durante el paro pasaron muchas cosas con las drogas y siguen pasando muchas cosas con las drogas, ¿cierto? Tanto en los aspectos microsociales, en la vida cotidiana. Estaba leyendo en estos días un artículo, precisamente, yo no sé si Julián lo conoce también, y allá en Bogotá, del Portal de las Américas, que tuvo una reconfiguración el nombre y se llama el Portal de la Resistencia, ¿no? Porque durante estos 2 meses el Portal de las Américas, por todo es bien sabido, pues fue como el epicentro y un poco también presenció toda esta situación. Y se empezó a denominar entre los que lo estaban habitando, territorializando en ese momento, el Portal de la Resistencia, y allí se estaban dando también todo, por ejemplo, el tema del microtráfico, por ejemplo, ¿sí? Entonces, creo que el paro sí silenció el tema de las drogas, pero también es como un efecto porque pasaron muchas cosas. Y todas esas cosas que están pasando con las drogas en el marco de toda esta protesta, pues va a salir a flote. Y en relación también a la pregunta que hacían en las redes sobre el tema de la protesta social y traficantes, sí, no, totalmente de acuerdo con Julián, era en ese sentido precisamente que yo también lo entiendo, no en el que hacía alusión pues la persona que nos acompaña en las redes. Es todo. Manuel Ignacio, muchas gracias. Luis Esteban ha levantado la mano, por favor, tu intervención. Muchas gracias. Agradezco al profesor Carlos por este espacio tan importante y agradezco a Julián y al profesor Manuel por sus intervenciones. Mi primera pregunta está dirigida a Julián
y es que vos has mencionado que la participación, la regulación y el reforzamiento de la regulación son, digamos, las palabras claves en torno a la política de drogas en los próximos 10 años. Y me gustaría que nos contaras un poco más con base en qué haces esta proyección. Y lo otro tiene que ver con algo que ustedes han mencionado, y es el consumo de drogas que se ha evidenciado en las marchas, que me hizo pensar que eso no es nada nuevo. Digamos que eso se ha evidenciado en distintos momentos históricos, por ejemplo, en el movimiento de los comuneros en 1781, los manifestantes, o muchos de ellos, se levantaron también en contra de la pretensión de gravar con impuestos, con más impuestos, el aguardiente, y muchos en medio de esas manifestaciones se emborracharon. También, igualmente, muchos de los manifestantes asusados por los criollos el 20 de julio se emborracharon en medio de las revueltas, el 9 de julio del 48, y los días subsiguientes a ese día los manifestantes también se emborracharon y asaltaron licoreras. En fin, esto del levantamiento social acompañado de, digamos, la embriaguez no es nada nuevo, ¿sí? Como seguro creen muchas señoras que se escandalizan con la supuesta degradación moral de los jóvenes de hoy en día. Entonces, no sé, esto, digamos, me causa curiosidad, y la pregunta es entonces, ¿qué lectura hacen ustedes de esto? ¿Cómo creen ustedes que se puede relacionar, y si hay alguna relación significativa entre las movilizaciones sociales y el consumo de drogas? Bueno, eso es. Gracias. Gracias, Luis Esteban. Si quieres, seguimos de nuevo el mismo orden. Primero, Julián, que hay una pregunta específica para ti, y luego también Manuel Laza. Pues, no, re bien, vea. Realmente es regulación, participación y reducción de riesgos y daños. ¿De dónde lo digo? El tema de regulación es por un tema de la tendencia mundial del cambio del paradigma, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo es que se está avanzando de manera significativa con el tema de la marihuana en diferentes partes del mundo. Primero fue marihuana medicinal, ahora vamos con marihuana recreativa. Sabemos que hay en marcha, digamos, proyectos muy concretos para regular, por ejemplo, medicamentos a base de MDMA, ya está en fase 3 en Estados Unidos. También sabemos, digamos, que hay una línea muy dura de legalización y de regulación del uso de ketamina para temas de depresión, por ejemplo. Entonces, la palabra regulación es el punto medio de transición que abandona el prohibicionismo, pero no llega hasta la legalización. Entiendo la legalización como la liberación, donde tuvimos una experiencia muy desafortunada con el cigarrillo y con el alcohol. Digamos que lo interesante de lo que estamos viendo y los espejos, y esto va a ser, por ejemplo, yo sí confío que la regulación de la cocaína entre 7 y 8 años que se vaya a dar en Colombia va a ser una regulación muy, muy interesante, porque va a aprender de todo lo que fue el tabaco, está aprendiendo todo lo que fue el tabaco y el alcohol, que fueron sustancias peligrosas para la salud de las personas, pero que las personas no van a dejar de consumir, pero que se las entregaron al libre mercado, ¿no? Y vimos el desastre que hubo, publicidad, campañas, hay una publicidad buenísima para los 60s a una mujer embarazada se le recomienda fumar para que el niño le salga mejor. Y de ese tamaño era la publicidad, aparte del look, o sea, entonces, regulación es ese punto medio y es hacia donde estamos transitando todos los modelos. ¿Y por qué le digo yo que es regulación y por qué está transitando? Porque todos los modelos de regulación tienen antes unas cualidades súper interesantes: despenalización, descriminalización, porte y consumo de la dosis mínima. Me gustó mucho lo que Manuel dijo ahorita, que me hizo otra vez así sacudirme sobre el tema de nos siguen pensando y echando el cuento de
nos siguen echando el cuento de que se trabaja desde la salud pública y es pura paja, o sea, es pura patologización de los usuarios y salud pública no es enfermar a la gente, que creo que eso es una transición. Ahora entonces cojo la segunda, porque estas tres cosas que usted pregunta, ahora si quiere, pero no quiero cogerme mucho tiempo. Entonces, lo primero, regulación, es eso. Es el tránsito que está haciendo todas las sociedades en este momento hacia coger sustancias peligrosas para las personas que la gente no va a dejar de consumir, pero no liberalizarlas, sino que el mercado que a través de pautas lo haga. Y ahora se viene la participación. Lo de la participación es una chimba y es muy interesante porque está enmarcado en el desarrollo de las políticas públicas a cualquier nivel. Y es que básicamente política pública que hoy en día se haga sin la consulta y sin la participación efectiva de las personas beneficiarias de la política, se entiende que no es legítima. Por eso mismo, digamos, en Colombia existe una política pública de participación en salud, existe la política, y en la mayoría de las políticas públicas que hay componentes muy fuertes de participación. Entonces, eso desde la perspectiva de la política, pero hay otra cosa que viene jalando muy duro y es el tema de los mismos actores reivindicando, o sea, es el activismo. En Colombia, ¿cuándo se había hablado de activismo en drogas? Eso no se conocía, digamos, eso es muy reciente, ¿sí? Y ese activismo que está madurando, pues está manifestándose en cosas como los marihuaneros, la comunidad canábica, ya vienen los junkies. Yo acá tengo un proyecto de unos usuarios de drogas inyectadas en el barrio Santa Fe que estoy acompañando, el colectivo Amapola, y ellos vienen ahí. Entonces, eso va a estar muy interesante, y es que desde los espacios de la política pública como desde los espacios del activismo y la movilización social va a empezar a madurar el tema de la participación. Y hay otra cosa más interesante todavía, y ese es un artículo que por ahí para dentro de unos 15, 20 días lo tengo, cuando ya no me deje dormir, y es que cuando la salud perdió el monopolio de la interpretación sobre el tema de drogas, quedó rezagada frente a las interpretaciones del placer y el deseo frente al daño. Ya hoy en día, si una de las máximas que tenía el mundo de la salud frente al consumo de drogas era la abstinencia. Y era que la única respuesta que usted tenía donde el médico de la salud física o donde el médico de la salud mental era: tienes que dejar de consumir. ¿Y qué pasó? En el desarrollo cultural, en la globalización, en todo lo que nos hemos dado cuenta, es como, oye, mira, tú ya no consumir no me sirve. Ninguna abstinencia que me ponga triste me sirve. Entonces, los usuarios, las personas consumidoras empoderadas en temas de derechos, de reducción de daños, de libre desarrollo de la persona, de todo eso, pues se pararon frente al determinismo de la abstinencia y el determinismo de la salud y dijeron: ya no más, no es lo que yo necesito de ti. Y esto ha venido cogiendo mucha carrera, digamos. Nadie hoy en día desconoce, o nadie hoy en día podría negar que se le advirtió que fumar da cáncer. Pero pues fuma, la nicotina es un estimulante antidepresivo delicioso y se fuma, y asumo todo el riesgo que sea. Entonces, combine esas tres cosas: un impulso desde la política pública, que todo va a ser participativo; combine una movilización social y una organización de las personas consumidoras, como pasó en el caso de la comunidad LGBTI, con el caso de las personas que han reivindicado el libre desarrollo, abortar, con el paso, sí, digamos, en el momento en que las mismas comunidades y las mismas personas tomaron las riendas de su reivindicación, esto empezó a cambiar, y eso no ha pasado en Colombia. Esto apenas se está viendo tibiamente. Y viene desde abajo, 1, 2, 3. Y el otro tema, pues se lo pongo de este tamaño, y el otro tema de la guerra es, hay un libro: todas las guerras empiezan en una manifestación y no hay guerra sobria. Todo se ha hecho. Sí, hay muchos documentos históricos, desde donde usted lo vea. De lo más reciente que estuvo súper bien estudiado fue el uso de la metanfetamina en todo el Tercer Reich en Alemania, y el combo que se echaba Hitler todos los días por la mañana para sostenerse. O sea, hay una relación constante, y lo más bonito es esa relación. Hay 3 explicaciones. Una es: usted consume sustancias para ser más valiente a la hora de la confrontación. Y se lo digo porque aquí mismo, de la gente que viene a analizar sustancias, que provee sustancias a las personas, le pregunté un día al señor que entrega sustancias: oiga, hermano, se alborotó la venta de éxtasis porque se prendió la fiesta. Y me dice: pues fíjate que no es éxtasis. Lo único que he repartido son papelitos. La gente está feliz comiendo papelitos. Y yo: ¿pero para qué? Los reparto en la mitad del tropel. Por favor, no generalicen, por favor, no estigmaticen. Pero me dijo, se me hizo muy extraño que la gente está pidiendo papelitos. Entendamos papelitos como LSD, que porque a la gente le gusta tropelear con el LSD. Entonces, la gente, uno consume
para tener valentía, ¿no? Para tener valentía para ir a la confrontación. 2, y la valentía está muy asociada a la desinhibición, todas las sustancias de desinhibición. 2, consume para soportar la derrota, para llevar la tusa, para pasar la amargura de la confrontación, ¿sí? Y 3, consume para olvidar el trauma, para olvidar lo que pasó. Estos son 3 elementos que no son míos, que pues los he estado leyendo por ahí, que uno los valida más o menos cuando ve los tropeles, pero claramente toda la vida y desde que hay historia de las luchas y de las confrontaciones, las sustancias psicoactivas han estado ahí y posiblemente habrán estado con estos 3 objetivos que yo le cuento y seguro muchos más. Gracias. Julián, muchas gracias, Manuel Ignacio. Sí, no, en relación ahí a la pregunta, un saludo Luis Esteban, qué bueno tenerte por acá. Y escuchando a Julián, también estaba aquí como pensando en que todo esto es muy importante, la apuesta del enfoque diferencial, el enfoque diferencial de las drogas, porque esto es lo que también va a permitir a que haya un buen efecto de la regulación de las mismas, ¿no? Creo que entendiendo un poco la naturaleza de las drogas, el contexto, la sustancia, esto nos puede ayudar a nosotros a ir creando caminos para paulatinamente ir regulando en contextos determinados y esto pues se va a ir ampliando el espectro. Me estaba acordando, por ejemplo, así como una anécdota, poco pues como al tema. El año pasado en la Universidad de Caldas, en octubre del año pasado, desarrollamos un primer diplomado en prescripción de cannabis medicinal para médicos y médicos veterinarios. Y eso fue todo un rollo porque pues era la primera vez. Es decir, todos sabemos que el campo médico es un campo ortodoxo, clásico, ¿sí? O sea, en el imaginario. Y entonces pensábamos, bueno, ¿será que si se nos van a inscribir acá este diplomado médicos y médicos veterinarios? Vamos a ver cómo va a estar el cuento. Y efectivamente, casi 70 personas estuvieron durante 4 meses ahí en el proceso de formación. Entonces, que en otros años no hubiera sido posible, ¿sí? Y que de pronto Julián decía ahorita algo, decía, no, pues todo esto está en la voluntad de los políticos, claro, de los gobiernos de turno, pero creo que también la universidad, la academia tiene ahí también un papel importante, porque es que a veces la academia en Colombia se queda anquilosada también frente a esta situación, y eso fue, por ejemplo, lo que pasó con Cultura y Droga hace 15 años, pues que para abrirla eso fue todo un problema y toda también una defensa ante el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, lo que empieza uno a ver hoy en día es que ya universidades como la de Antioquia, la de los Andes, ¿sí? Empezamos a hacer trabajos diferenciales de las drogas y esto ayuda mucho también a tener esa concepción como de la regulación de la misma. Entonces, eso era un poco ahí lo que quería comentar. Listo, Manuel, gracias. Denise tiene de nuevo otra pregunta, otra intervención. Sí, no, me parecía interesante ahora lo que llamaba Julián, ¿no? El consumo de las drogas o de las sustancias. Y es eso, ¿no? El análisis desde el deseo y también desde la necesidad, ¿no? Cuando se necesita no para morir, para sobrevivir, ¿no? Y el tema del combate, porque efectivamente, digamos, pensar que en la movilización solo se da desde el lado que se moviliza, digamos, en oposición al gobierno, es entrar como en una mirada de la estigmatización, no saber que es del otro lado también. De hecho, los soldados que se enfrentan en combate consumen, hay un tema de consumo ahí, la policía también hay un tema de consumo, y si uno piensa las guerras que ha hecho Norteamérica, el tema de soldados que regresan con problemas de consumo de drogas es también muy grande. Es decir, cuando yo creo que es eso, ¿no? Era solo para precisar y que Julián sabe más, y lo que yo digo lo digo porque lo leo a él, entonces no estoy diciendo nada original, pero es eso, ¿no? La necesidad del consumo no es de un sector que me parece que tiene que salir de la discusión moral,
porque también se empiezan a asociar ciertas prácticas a ciertas cuestiones morales, y esas cuestiones morales ligadas a la posibilidad de lo político. Entonces, si los pelados se emborrachan en medio del tropel, entonces ya no tienen participación política. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? O sea, pues la gente se puede emborrachar, pero no por eso pierde su capacidad de discusión sobre la vida colectiva. Pero además no son solo los muchachos, sino que son los policías y son los militares, y hay una serie de cuestiones ahí que no se hablan y que tienen que ver con el desescalamiento del conflicto, que también está en el punto del acuerdo, y que, por ejemplo, el tema de trauma en soldados queda muy fuera, y después estamos preguntándonos por qué la gente tiene que volver a la guerra y se van como mercenarios, ¿no? O sea, porque simplemente hay cosas que si no se abordan, pues es muy difícil sacar y las cosas se repiten, que es lo que pasó con los soldados gringos que vuelven otra vez a Afganistán o que retoman, que no pueden dejar de salir de ahí y que además está asociado a un consumo problemático. Era solo eso. Denise, nosotros estamos en la fase exploratoria de una investigación, consulta, y es algo que nos quedó debiendo este proceso de paz y la Comisión de la Verdad y que lo tienen las últimas guerras de los últimos 150 años, y es un capítulo sobre el consumo de drogas en los 3 ejércitos en Colombia. Ese capítulo no lo escribieron, no lo investigaron, no lo indagaron, y ese capítulo es súper determinante y subyace un montón de cosas, o sea, que van desde la gran pregunta, la gran pregunta que se hacen constantemente, y es qué estaban consumiendo esos tipos ese día que hicieron esa atrocidad. Y se sabe que hay consumos en esos momentos, como por ejemplo la innumerable fila de víctimas de limpieza social o destierro por consumo de drogas. Recuerden que el caso de los 12 apóstoles inicia por el asesinato de un muchacho peludo y marihuanero. Entonces, ese es un capítulo que le faltó a esta reconciliación y a este proceso de paz, y fue el consumo en los 3 ejércitos. Pero entonces no podemos caer en el error que cayó Noticias 1, con tanto que lo queremos todo, que fue que frente a esta retórica masiva y mediática de decir que los chinos en el portal Resistencia estaban fumando, pues un día abrió el noticiero contando que el señor que mató, el policía de la Sijín que lincharon en Cali, que mató al muchacho con 2 tiros, pues que le encontraron benzodiazepinas y marihuana en la sangre. Y dijeron después que el muchacho que mató a la muchacha trans de un disparo en la cabeza en un auto blanco, que también tenía problemas de marihuana. Entonces, a veces eso me preocupa mucho también de las polaridades, y es que las polaridades, como Denise nos pasaba en la universidad, y era que, hueputa, más godo para las drogas que los mismos compañeros más zurdos que hay. Entonces, por la mañana, al mediodía le criticaban a uno fumando porro, pero por la noche en la fiesta bailando salsa pedían perico, y entonces uno decía, ¿qué está pasando ahí? Entonces, un poco eso es como la reflexión, y es que entonces volvemos a caer en esa polaridad y es echar la culpa a las drogas. Un momento, o sea, las drogas, usted es un patán, las drogas le sacan el patán, ¿sí? Como usted es una boba, las drogas le sacan el bobo, usted es una histérica, o sea, como entender eso, y es que no podemos caer en ese reduccionismo, y es que entonces es por culpa de las drogas. Recuerdo muy bien el caso del señor que cogió y se robó a una niña y la violó y la metió en un apartamento y la mató, a Juliana. El primer argumento que sacó la familia fue, consume cocaína, tiene cocaína, y rápidamente, digamos, como entre muchas personas, empezaron a llamarnos y todos nos pusimos de acuerdo y fue, no le echen la culpa a la cocaína, o sea, este man es un animal y pues lo saca con la cocaína. Entonces tampoco hay que empezar a caer en el reduccionismo de las polaridades diciendo que las personas son malas porque se drogan o porque se emborrachan. No, las sustancias tienen un efecto sobre la vida, pero usted tiene unos rasgos de personalidad y un comportamiento que lo que hace es que, como les dije ahorita, las sustancias desinhiben y usted lo saca a flote. Entonces ahí la cagó Noticias 1 con ese detalle. Sí, yo creo que un poco el cambio cultural tiene que ver con eso, con entender, digamos, una serie de separaciones. Por un lado, la desmoralización, que tiene que ver con hacer que los sujetos se sientan responsables, porque uno ve como dos lados, depende de quién consuma, ¿no? Entonces, el soldado, la institución no es responsable y no hay una responsabilidad frente a la política de defensa y de protección y derechos humanos, ¿no? Sino que es una cuestión individual. Y entonces lo que hay es un sujeto moral que pierde su responsabilidad por una sustancia. Pero si es del otro lado, entonces lo que sucede es que hay un sujeto
al que se despolitiza también, pero esta vez no como responsable, no como capacidad, pero además que esa persona, su acción se vuelve peor, ¿no? Entonces, depende de dónde esté, ese juego moral va estando y va siendo muy regulado por los medios, ¿no? De dónde está la responsabilidad, ¿no? Que es la misma lógica de los mercenarios en Haití, eran pobres hombres a los que los engañaron, pero los niños bombardeados eran máquinas de guerra, ¿no? Ese juego moral que se va haciendo y que me parece que es clave, por eso sacar de la lógica la moralidad del análisis de la droga. Bueno, yo quisiera a estas alturas plantear lo siguiente. Me parece que no echemos en saco roto la pregunta que hace José Vargas sobre la idea del tráfico. Pues primero tengo que reconocer que de traficantes, primero tengo que reconocer que pues el título lo que yo, y no necesariamente porque lo hubiera consultado con los invitados de hoy, pero creo que sí se puede tocar el tema, así no sea la especialidad de ninguno de ustedes, pero por ejemplo, me parece interesante el planteamiento que hace Julián de la idea de la regulación y no de la legalización. Sea cual sea la decisión que se tome con respecto digamos, a la regulación del consumo, necesariamente eso afecta unos mercados y afecta a los traficantes. Entonces, uno podría decir que ¿cómo hace uno para regular si lo que pasa allí implica necesariamente atacar el bolsillo y el poder de los narcotraficantes? ¿Cierto? Entonces, igual no puede evadir la respuesta, ¿no? ¿Cómo se enfrenta a esa situación? Y por el otro lado, también la idea del acuerdo de paz también tenía que ver con la idea de la producción y el tráfico. Entonces, ¿hay alguna palabra sería necesaria importante plantearla? Porque de alguna manera me da la impresión de que el acuerdo de paz terminó siendo un acuerdo entre unas élites que estaban allí, digamos, pensando el país con las mejores intenciones posibles, pero eso no terminó siendo apropiado por el conjunto de la población colombiana. Y entonces, en últimas, la reivindicación que se puede tener muy importante de la sustitución de cultivos, del tráfico y un manejo distinto de la política de drogas, pues también queda como en el vacío. Entonces creo yo que por esas dos vías de la idea del acuerdo de paz, por la vía, digamos, de la regulación o legalización, igual en cualquier momento se toca con el punto del tráfico, y creo que alguna palabra habría que señalar al respecto. Eso es un factor de poder importante que no se podría desconocer al momento de plantearse una política distinta de la guerra de drogas actualmente en curso. Entonces me gustaría escucharlos a ustedes con alguna referencia en este sentido de cómo las propuestas que ustedes vienen haciendo, la comprensión distinta que se viene haciendo, necesariamente afectan los intereses que tienen que ver con el tráfico, con los traficantes, sean nacionales, sean internacionales. Me parece que eso, alguna palabra sí valdría la pena hacer referencia a ello. Pues yo puedo decir algo muy perverso, y es que en una asociación de diferentes puntos de vista, cuando a usted le dicen que las FARC y las disidencias y el ELN han penetrado o han infiltrado la movilización social, eso necesita unos recursos económicos y una logística. Y esos recursos y esa logística económica, pues viene de donde se financian estos grupos. Y sabemos que ese financiamiento tiene una gran tajada en cualquiera de los momentos de la cadena de valor del narcotráfico. Entonces, pero también pues digamos que eso es una cosa fea, perversa. Eso es como si, me parece que estoy escuchando hablar a Marta Lucía Ramírez cuando llegó y dijo que, yo me acuerdo cuando decía la minga, y ustedes saben cuánto vale la minga al día. Eso vale mucha plata. ¿De dónde sacan toda esa plata? O sea, a ella le faltó el cacho que decía la plata es del narcotráfico, pero siempre intentaba llevar a la gente a que tuviera esa respuesta, que es muy perversa a todo nivel, y pues claramente desconoce la capacidad económica, solidaria, horizontal, colaborativa de las comunidades indígenas para sacar 2.000, 3.000 indígenas del territorio sin un peso del narco. Entonces sí, eso es muy perverso, pero también, por otro lado, hubo una respuesta que fue fuerte, por lo menos si me refiero a los dos casos de movilización en Bogotá, que era el lugar, lo que se conoce como los héroes y resistencia, y es que la gente dejó de ir.
el pueblo, los muchachos jóvenes, los chinos que se manifestaban, empezaron lentamente a dejar de ir a los focos de manifestación porque de alguna manera eso se estaba tomando por grupos que estaban proveyendo sustancias y que estaban casi hubo un día que yo estuve allá y que hubo una pelea entre dos bandas por la plaza, que llaman, por la distribución. Lo que pasó en el Resistencia es que Resistencia es el portal de Kennedy, que se llama Resistencia, es un punto donde está rodeado por 3 barrios recalientes. Una cosa que llama María Paz, que es donde se pasó el cartucho, lo otro es Patio Bonito y Bosa. Lo que hizo fue que combos y digamos como personas que venden sustancias de esos 3 lugares se fueron a tomar ese espacio y se enfrentaron allá. Entonces, digamos como que eso frente a las palabras que usted dice como de, bueno, ¿qué hablar frente a eso? Y ahora había otro tema que era sobre la regulación y es los bolsillos. Mira, hay una cosa que podemos estar aprendiendo afuera de lo que está pasando y es que, por ejemplo, y estos no son palabras mías, son palabras de un man que se llama Norton Arbeláez. Norton Arbeláez es un colombiano de Armenia que usted está con él por allá en Boston yendo para su super mega cultivo de marihuana y el man escucha todavía la cariñosa y habla repaisa, pero el man me decía, vea hermano, yo pasé en 1 año y medio de ser casi un narcotraficante a ser un reputado empresario. Y eso es algo que va a pasar y en el momento en que se regule, lo invito a que le eche una revisadita al proyecto de ley que escribimos para la regulación de la cocaína y es, bueno, ¿y cómo vamos a regular a esta gente? Los narcotraficantes tienen un problema súper grave y súper profundo y es que ellos saben que no llegan a los 50 años, que de 100 que empiezan a los 14, 15, 16 vendiendo, haciendo vueltas, entregando, a los 50, 60 años llegan 5, el resto está muerto, el resto está en la cárcel, le quitaron todo. Ellos tienen un problema con eso y es un problema de supervivencia. En el momento, y claramente el gobierno colombiano tiene que entrar a negociar con quienes son los dueños del mercado del narcotráfico, no tanto que entren a ser parte del negocio, porque posiblemente lo van a hacer y eso algunos países, por ejemplo, lo permitieron en Estados Unidos, unos estados, otros no, hay que mirar qué pasó ahí, pero sobre todo que, y es una cosa que va a pasar, y es que los delitos de narcotráfico tienen que llegar a ser condonados en algún momento, tienen que ser amnistiados, tienen que ser los de narcotráfico. No estoy hablando de asesinato, ni de masacre, ni de porte ilegal de armas, y ahí va a tocar mirar. Pues miren lo que pasó con el proceso de paz, o sea, el gran gol del proceso de paz que hizo las FARC fue que logró meter el narcotráfico como un conexo a la revolución, y eso es algo que no pudo, y es algo que ha querido tumbar Duque y Uribe, y no pudieron. Ellos lograron meter eso ahí de esas élites. Entonces, en el modelo de regulación, lo que vamos a ver es más adelante un proceso de negociación, de ajuste, por ejemplo, de regulación de los bienes del lado activo. Eso tiene que pasar, igual que como está pasando con el proceso de paz ahorita. Y por último, yo hablaba de 3 cosas y era participación, reducción de riesgos y daños y regulación. La reducción de riesgos y daños que me faltó, pues reducción de riesgos y daños es educar a la gente en el consumo. Entonces, ya van a ver cómo cada vez más atrás va a quedar la palabra prevención y hacia adelante cada vez se va a hablar más de educación del consumo, consumo responsable. Y esto que les digo yo, reducción de riesgo y daño, va a desaparecer y se va a convertir en una cosa que se llama gestión de riesgos y placeres, porque la reducción de riesgo y daño sigue atando el consumo al daño. Y el gran problema, y esto va a pasar como pasó con el tema del embarazo y el tema de la libertad sexual, y es que el día que nosotros exigimos que sentíamos placer y que debíamos defender el hecho de tener placer drogándonos, ese día, digamos, es cuando se va a respetar la idea hacia adelante, y sobre la base del placer es que se va a construir la educación, es maximice los placeres, minimice los riesgos. Julián, Bueno, no, gracias, Manuel Ignacio. No, sí, no, yo algo muy concreto porque pues Julián ahí ya desarrolló ahí como la idea, ¿sí? No, simplemente como señalar que en este aspecto de la regulación, pues eso de todas maneras va a permitir también que se vayan pues reconfigurando o transformándose la acción del traficante, ¿no? Es decir, en la medida en que hayan aspectos claros frente a la regulación, pues el rol del traficante se va a ir transformando también, ¿sí? ¿Por qué existe el traficante?
¿sí? Precisamente pues por la misma prohibición, existe por la falta de tener regulación frente a esos procesos, y creo que ese es un rol que se va a ir como cambiando. Simplemente quería como señalar eso. Listo, Manuel Ignacio. Bueno, César, por favor, creo que es la última intervención. Y de pronto plantearía esto, oigamos a César y luego les propondría yo a ustedes responder a César y sus palabras finales ya para ir terminando el evento. Muchas gracias, César. No, es una pregunta cortica, pues a propósito de lo que estaba diciendo Carlos, y el tema del tráfico, ¿no? Es decir, yo he estado mirando el tema en la pandemia con relación a otros aspectos, más como en el tema de la educación y el uso de la virtualidad, ¿no? O sea, cómo hemos tenido que adaptarnos a la virtualidad para encontrarnos, lo que estamos haciendo ahorita, que hacíamos en un salón de clase, etcétera, ¿cierto? Eso parece que ha pasado también, o pasó, o está, o no sé, y esa es un poco la pregunta, si esa sociabilidad que se daba en el encuentro para la rumba, para tomar, para etcétera, parece que ahorita se va como normalizando otra vez, estamos volviendo, entre comillas, como al principio. Pero sí hubo, digamos, como un trauma en el cual la gente se encontraba que para consumir así fuera un café, ¿no? Entonces hagamos un café internet, un vino internet o no sé si seguramente un pase, bueno, las rumbas clandestinas, todo esto, digamos que está ligado al tráfico, pero también al consumo, ¿sí? No sé, ¿usted qué piensa? Si, digamos, la pandemia nos va a poner en otro plano definitivamente, digamos, si en eso vamos a mutar en términos, digamos, del tráfico y del consumo, o si ya eso es historia del pasado y vamos a volver otra vez a la misma, ¿sí? Esa es un poco la pregunta así de ficción que planteo. Listo, César, muchas gracias. Bueno, si quiere, Julián, su respuesta y también de una vez sus palabras de despedida, agradeciéndole por la participación en esta sesión que creo que ha sido muy rica, muy productiva, Julián. No, a ustedes, muchas gracias en serio por permitirme este respeto con el lenguaje académico también a veces, pero ahí va. Yo creo que, César, una cosa y es, por ejemplo, en esa encuesta que hicimos, nosotros detectamos rápidamente que las dos sustancias que disminuyeron más el consumo fue la cocaína y el éxtasis, que son sustancias de fiesta y de socialización. ¿Sí? O sea, son sustancias para estar con amigos oliendo o para estar en una fiesta de tecno comiendo pepas. Eso disminuyó mucho, ¿sí? Pero en cambio se reemplazaron por otras, ¿no? La explosión del tema del café fue súper interesante, pero también, digamos como que ahí hay. Pero hay una cosa que nosotros detectamos también y es que la gente, previo a otra vez que se abriera, es que la gente va a salir a una nueva vida con tres condiciones. Una, va a salir con altísima ansiedad por el encuentro. La gente está muy ansiosa por encontrarse, por verse. Eso está asociado a la euforia. Eso ahí, la gente va a salir con muchas ganas. Ya los amigos de Diageo, que son los que venden licor, la industria grande, me decían, hermanos, salieron desbocados a tomarse todo. Entonces, uno, salieron con mucha ansiedad. Dos, salieron con tolerancia baja a las sustancias, ¿sí? O sea, hay una tolerancia más baja. Si usted se pone a ver en términos generales, lo dicen los números de la industria, que son los que no mienten, y si dejamos de vender, hay un pequeño grupo de personas que aumentó el consumo porque pudo consumir más en casa, y hay un pequeño grupo que se mantuvo, pero la mayoría, casi todos los estudios que hemos visto en pandemia de la Unión Europea, de la Universidad de Coimbra en Brasil, el nuestro, todos apuntan lo mismo. Entonces la gente está menos tolerante y entonces va a salir al mismo bar a verse con la misma gente, a tomarse los mismos tragos y va a estar con mucha ansiedad, con baja tolerancia y con nuevas sustancias. Hay nuevas sustancias en el mercado y cuando me refiero a nuevas sustancias en el mercado es que el solo hecho de que el mismo dealer que usted tiene le haya cambiado un poquito por razones de mercado, por razones de pureza, por lo que sea, eso ya implica una nueva sustancia. Entonces, vamos a salir
de nuevo a la fiesta, eso ya lo vimos el primer fin de semana que en Bogotá hubo fiesta. Tuvimos 120 y tantos reportes por intoxicación en el chat de Échele Cabeza, 3 chinos en el hospital y uno en coma una semana. Salieron a acabar con todo. Entonces, esas son las 3 condiciones. Ahí hay un textico que se llama ansiedad, tolerancia y nuevas sustancias, las claves de la reapertura. Y por último, para terminar y despedirme, narcotraficante. A mí me va a ser muy interesante cuando narcotraficante tenga una connotación positiva. Porque si ustedes se ponen a ver, la palabra como tal no tiene juicio de valor. El juicio de valor se lo ha dado la prohibición. Pero cuando en unos 10 años se pare un señor a exportar, a vender marihuana en una tienda, es un narcotraficante. Pero va a ser un narcotraficante legal. Entonces, es la misma palabra en diferentes momentos, es la misma palabra en diferentes momentos históricos con diferente contexto de legalidad. Muchas gracias, que estén muy bien, escucho el cierre y nos vemos para la próxima. Un gusto con ustedes, espero que sigamos fortaleciendo estas conversaciones más seguido y a la gente que nos escuchó y nos vio. Listo. Gracias, Julián. Manuel Ignacio, la respuesta a César y también tus palabras ya finales. Gracias, Carlos. No, muy interesante ahí la pregunta de César. Pues también todo está como por darse, ¿no? Porque yo también me he pensado, bueno, ¿cómo van a ser las lógicas en la pospandemia? Todos estos elementos de sociabilidad online que se habían generado de una u otra forma y que van quedando como en uno, ¿no? Pues mire que ya se habla, por ejemplo, de que volver a la universidad de manera presencial, pero durante este año ha sido como este tema de la virtualidad como tan chévere, ¿no? Entonces, creo que, César, las cosas también están por darse precisamente en la maestría. En la nueva corte tenemos 2 estudiantes que van a trabajar sobre ese tema del consumo mediante los live, ¿sí? Entonces, pues, habrá que mirar a ver a qué conclusiones se llegan y qué podemos entonces como esperar de esas investigaciones, ¿cierto? Entonces, bueno, esperar a ver que amanezca y miraremos si hay una transformación total o si, como tú lo dices, va a ser historia. También aprovecho entonces para agradecer al profesor Carlos Eduardo por este espacio tan interesante. Para mí también fue un honor haber compartido con Julián Andrés, que ya pues hemos tenido la oportunidad de encontrarnos, que espero que nos sigamos encontrando muchas más, en un tema que nos apasiona, obviamente a veces desde perspectivas diferentes, pero que nos encontramos, ¿cierto? Y creo que es importante aunar esfuerzos, crear redes y problematizar todo este fenómeno tan vasto y tan grande de las drogas. Muchas gracias. Manuel Ignacio, Julián, muchas gracias a ustedes por su participación el día de hoy. Ha sido un diálogo muy, muy interesante. Creo que ha posibilitado mirar esta problemática desde diferentes ángulos, mucho más ricos de las que las pensé cuando hice el título de productores, traficantes, consumidores. Creo que salen muchos elementos que seguramente que nos dejarán enseñanzas así para comprender, digamos, la reivindicación de diferentes grupos, el ejercicio de los derechos, las libertades, también indiscutiblemente los problemas de violencia, pero el asunto es mucho más rico de lo que a primera vista se presenta. Agradecerles, insisto, de nuevo a ustedes, a César, a los participantes, a Luis Esteban, a Andrea, que también nos ha hecho los comentarios, las personas que participaron por el Facebook, y pues bueno, ya estamos concertando los otros temas que vamos a trabajar en las próximas sesiones y ya se los avisaremos. Muchas gracias a todos, muy buenas noches. Chao.